Después de un turno de 14 horas llegué agotado y hambriento, pero mi esposa me lanzó con frialdad que no era un restaurante y que me cocinara solo. Creyó que era una simple respuesta hiriente, sin imaginar que esa frase sería la chispa que encendió la mayor transformación de mi vida y el inicio de un cambio que ya no tendría marcha atrás. Tengo 32 años, llevo 3 casado con Jessica, que tiene 29 y 2 hijos de su matrimonio anterior, Anthony, de 11 años, e Isabella, de 8. Trabajo como técnico de campo para una empresa de telecomunicaciones, mis jornadas suelen ser largas y, a veces, con llamadas de emergencia que me dejan fuera hasta las 10 u 11 de la noche. Cuando empezamos a salir, hace 5 años, todo era distinto. Jessica trabajaba a tiempo completo como coordinadora de marketing y solíamos compartir los gastos de la cena o turnarnos para cocinar. Era un verdadero trabajo en equipo. Su exmarido, Jonathan Rivera, nunca cumplía con la manutención y apenas veía a los niños. Yo decidí hacerme cargo, no porque alguien me lo exigiera, sino porque quería hacerlo. Al casarnos, Jessica redujo su carga laboral para dedicarse al trabajo freelance y estar más disponible para Anthony e Isabella. Me pareció lógico, ya habían vivido suficiente inestabilidad, y le aseguré que yo podía sostener las finanzas mientras ella se acomodaba con el trabajo desde casa. Ayer fue uno de esos días infernales que justifican lo que gano. Fallaron 3 torres de telecomunicaciones en distintos puntos del condado y pasé 14 horas entre salas de equipos y trepando estructuras bajo un calor de casi 35 grados. Terminé a las 10:15 de la noche, sudado, con raspones en las rodillas de arrastrarme por espacios estrechos y sin probar bocado desde el mediodía. Al entrar a la cocina, vi a Jessica recogiendo los platos. Los niños ya estaban en sus habitaciones. Revisé el refrigerador buscando sobras o algo rápido de calentar, pero no había nada. Pregunté si quedaba comida y, sin mirarme, soltó: «Eres adulto, prepárate lo tuyo». Me quedé helado. Volví a preguntar y se giró con cara de fastidio: «Hice la cena para los niños a las 6. No llevo un restaurante para que cada quien llegue a la hora que quiera esperando tener comida lista». Intenté explicarle que había estado trabajando desde las 6 de la mañana y que no podía controlar cuándo terminarían las emergencias, pero solo se encogió de hombros: «Esa es tu decisión. Nosotros tenemos nuestra rutina». Le pregunté si realmente pensaba que yo elegía estar 14 horas fuera. Me miró como si yo fuera el exagerado: «Tú elegiste ese trabajo, tú elegiste aceptar las horas extra. No esperes que yo cambie toda mi noche porque no sabes organizarte». En ese momento quise recordarle que gracias a esas horas extra se paga esta casa, el equipo de fútbol de Anthony, los materiales de arte de Isabella y hasta el coche que ella maneja. Pero estaba demasiado cansado. Terminé preparando un simple sándwich de mantequilla de maní y me fui a la cama. Lo peor no fueron sus palabras, sino la forma en que me miró, como si fuera un inquilino más en lugar de su esposo que llega reventado de trabajar. Yo cubro la hipoteca, las cuentas de servicios, el coche y la mayoría de los gastos de comida. Jessica hace trabajos de diseño gráfico freelance, unas 15 o 20 horas a la semana, y gana entre 800 y $1,000 al mes. Nunca me quejé de sostener la casa porque pensé que eso hacían los compañeros de vida, apoyarse. Pero últimamente me pregunto si soy su compañero o solo el tipo que mantiene todo mientras ella vive con sus hijos. No malinterpreten, quiero a Anthony e Isabella, son chicos geniales, y siempre intenté ser un buen padrastro. Pero a veces siento que soy más un tío conveniente que un miembro real de la familia. El mes pasado vino de visita la madre de Jessica por una semana. Cada cena era lo mismo: Jessica, su madre y los niños conversando de la escuela, de chismes familiares, de planes de fin de semana. Yo solo estaba ahí, comiendo en silencio. A veces me preguntaban cómo iba el trabajo, pero en general me sentía invisible. Una noche, su madre enseñaba fotos de cuando Jessica tenía la edad de Isabella y dijo: «Mira cuánto se parece Isabella a ti». Luego me miró y comentó: «¿A que se nota la semejanza, Michael?», como si yo fuera un vecino mirando álbumes ajenos, no alguien que comparte casa con ellos todos los días. Y me pregunto, ¿estaré exagerando? ¿Es tan descabellado esperar que mi esposa me guarde un plato de comida tras un día de trabajo, o al menos que se alegre de verme? Siempre pienso en el matrimonio de mis padres. Mi padre, Michael, trabajaba en construcción, a veces más de 12 horas, y mi madre nunca dejaba que llegara a casa sin tener un plato caliente. No porque fuera su sirviente, sino porque lo amaba y quería cuidarlo. Así era como yo entendía el matrimonio. Edith no esperaba tantas respuestas. Varios mencionaron la idea de terapia de pareja. Hace un año se la propuse a Jessica, cuando ya empezaba a sentirme desconectado. Ella lo rechazó diciendo que no hacía falta y que yo estaba inventando problemas. Actualización una semana después. Sus comentarios me abrieron los ojos, sobre todo los que preguntaban si este patrón se repetía en otros aspectos. Así que decidí hacer una prueba.
Esta semana cambié mi actitud. En vez de esperar algo de Jessica, empecé a ocuparme solo de mí, justo como ella me sugirió. El lunes, de camino a casa, pasé por el supermercado y compré únicamente para mí, buenos cortes de carne, pasta de calidad, pan fresco, cosas que normalmente no compro por pensar en la economía familiar, aunque yo soy quien financia todo. Preparé una cena para mí sin preguntar si alguien más quería. Jessica les dio a los niños macarrones de caja y me miró extrañada cuando pasé con mi plato, pero no dijo nada. El martes estuve libre y me hice un desayuno completo, huevos, tocino, tostadas y café. Siempre preparo de más para todos, pero esta vez cociné solo para mí. Cuando Jessica bajó y me vio, preguntó, ¿dónde está el mío? Yo respondí, eres adulta, prepáratelo tú misma. Se quedó helada, sorprendida de escuchar de mi boca las mismas palabras que ella me había lanzado. No replicó, agarró un yogur y volvió a subir. El miércoles mencionó que llevaría a los niños al cine a ver la nueva película de superhéroes. Antes habría pedido ir con ellos o propuesto una salida en familia. Esta vez solo contesté, genial, pásenlo bien, y organicé mi propia noche, cené y tomé algo con mi compañero de trabajo, Chris, a quien no veía hace meses porque siempre priorizaba estar en casa. Resulta que él pensaba que yo lo había dejado de lado. Llegué cerca de las 9 y Jessica me esperaba con tono molesto, ¿dónde estabas? Le dije que había salido con Chris. Ella respondió, ¿no pensaste en invitarnos a hacer algo juntos como familia? Le recordé a Jessica que había hecho planes sin consultarme y se alteró, diciendo que aquello era diferente. El jueves llegué a casa y encontré a Anthony en la mesa de la cocina, luchando con sus deberes de matemáticas. Jessica estaba al lado, concentrada en su portátil, seguramente en algún proyecto de diseño. Normalmente soy yo quien lo ayuda, pero como estaba agotado tras un día interminable de trabajo, le pedí a Anthony que le preguntara a su madre, ya que ella estaba disponible. Jessica levantó la vista bruscamente y me dijo que estaba trabajando. Yo respondí que yo también lo había estado, todo el día. Anthony se quedó confundido y, al final, Jessica lo ayudó, pero me lanzó una mirada cargada de reproche, como si yo estuviera siendo injusto. El viernes fue el punto de quiebre. Llegué temprano por primera vez en la semana y vi que Jessica estaba preparando espaguetis para cenar, justo la cantidad para 3 personas. Me miró al entrar, pero no comentó nada sobre la comida y siguió removiendo la salsa. Así que decidí hacerme un sándwich de queso a la plancha y me senté en la barra a comer. Anthony me preguntó por qué no estaba cenando espaguetis con ellos, pero antes de que pudiera responder, Jessica me espetó, ¿qué te pasa esta semana? Actúas como si ya no vivieras aquí. La miré con calma y le dije, solo me estoy ocupando de mí, empezando por cocinar para mí, tal como me dijiste. Se puso nerviosa y comenzó a decir que no era lo que había querido decir, que estaba exagerando y llevando las cosas demasiado lejos. Le pedí que aclarara entonces qué se había querido decir, pero no pudo darme una respuesta clara. Solo repetía que yo estaba siendo dramático y tratando de hacer un punto en lugar de comunicarme como un adulto. Yo sí había intentado comunicarme. Le recordé que el lunes pasado, cuando le pregunté por la cena, dejó bastante claro que esperar una mínima consideración era absurdo. Isabella, al notar la tensión, se veía confundida, así que no insistí más esa noche. Sin embargo, me quedé reflexionando. Jessica parece estar perfectamente cómoda con que yo me ocupe de mí mismo cuando se trata de cosas que no quiere hacer, como asegurarme de mi comida o incluirme en las actividades familiares. Pero en el momento en que mi independencia interfiere con su conveniencia, como cuando Anthony necesitó ayuda con la tarea y yo no estuve disponible de inmediato, entonces paso a ser el que actúa de forma irrazonable. Ayer revisé nuestra cuenta bancaria conjunta. En los últimos 3 meses, Jessica ha gastado alrededor de $1.200 en ropa y entretenimiento, tanto para ella como para los niños. Mientras tanto, yo no recuerdo la última vez que compré algo para mí que no fuera relacionado con el trabajo. El fin de semana pasado me di cuenta de que necesitaba botas nuevas para el trabajo. Cuando se lo mencioné, Jessica me respondió, eso es un gasto laboral, no debería cubrirlo tu empresa. Le expliqué que la compañía nos da una asignación anual que ya había usado en otros equipos de seguridad, y ella solo se encogió de hombros diciendo, ya lo resolverás. Pero cuando Isabella quiso un caballete de arte, Jessica no dudó en sacar dinero de la cuenta compartida. Cuando Anthony necesitó nuevos botines de fútbol, compró los más caros sin consultarlo. El mes pasado se hizo un tratamiento de peluquería que costó $180, y me enteré únicamente al ver el cargo en el estado de cuenta. No me molesta apoyar económicamente a mi familia, ese no es el problema. El verdadero conflicto es que parece que solo cuento como parte de esta familia cuando hay que pagar algo. A Anthony e Isabella los quiero mucho, son buenos niños y no tienen culpa de nada.
Pero empiezo a darme cuenta de que Jessica ha organizado la casa de manera que ella y sus hijos son la familia, y yo soy únicamente quien financia ese estilo de vida, con la concesión ocasional de dejarme participar. He decidido hablar con un abogado esta semana. No porque busque un divorcio inmediato, sino porque necesito conocer mis opciones. No puedo seguir viviendo como un extraño en mi propio hogar. Nota final, alguien me preguntó si Jessica aporta algo más al hogar además de sus ingresos limitados. Sí, ella se ocupa de gran parte de la limpieza y de organizar las rutinas de los niños. Pero lo curioso es que ya hacía esas mismas cosas cuando trabajaba a tiempo completo, antes de reducir su jornada. La única diferencia es que ahora soy yo quien sostiene financieramente todo su estilo de vida. Actualización. Han pasado ya 2 semanas desde que decidí que debía actuar con determinación. El lunes pasado me reuní con un abogado de divorcios llamado Jonathan Rivera. Había escuchado excelentes referencias sobre él, y desde el primer momento, fue muy directo y claro respecto a mi situación. Me explicó lo que podría esperar legalmente, dado que Jessica y yo no tenemos hijos en común y que ella trabaja, aunque sea a medio tiempo, la probabilidad de que yo tuviera que pagar una pensión elevada era baja. La casa, al estar a mi nombre y haberla comprado antes del matrimonio, me pertenece. Sin embargo, me advirtió que ella podría reclamar parte de la plusvalía por las mejoras realizadas durante la unión. Aún así, no quise dar el paso inmediato de presentar la demanda. Pensé que, por respeto a los años compartidos, debía intentar un último esfuerzo. Así que esperé hasta el miércoles en la noche, cuando Anthony e Isabella ya estaban en la cama. Me senté frente a Jessica en la sala, respiré hondo y le pedí que me escuchara sin interrumpirme. Le confesé que me sentía como un extraño en mi propia casa, que ya no me veía como su compañero, sino como alguien al que únicamente valoraba por lo que aportaba económicamente. Le dije que si no había cambios profundos, nuestro matrimonio estaba condenado. Hablé con calma, evitando el reproche en mi tono, y fui específico. No se trataba de un solo incidente aislado, sino de un patrón constante. Le mencioné ejemplos, el hecho de ser dejado de lado en planes familiares, la falta de consideración en momentos en los que esperaba un gesto de apoyo, y la ocasión reciente en la que me mandó a prepararme mi propia cena después de haber trabajado 14 horas seguidas. Le dije que cada vez sentía que mis necesidades ocupaban el último lugar en su lista. La reacción de Jessica fue un gesto de fastidio, rodó los ojos y me acusó de ser demasiado sensible. Así funcionan las familias, dijo con ligereza. Yo respondí, incrédulo, preguntándole si de verdad pensaba que el modelo de familia consistía en convertir a uno de sus miembros en un cajero automático. Ella replicó que no dramatizara, que no era ninguna oportunista, que trabajaba, mantenía la casa en orden y se encargaba de los niños. Según ella, el simple hecho de no venerarme a diario no significaba que no me valorara. Le recordé que lo mínimo que podía esperar un esposo era algo de consideración, y que la mayoría de esposas no dejan a sus maridos solos tras jornadas extenuantes. Ella contraatacó diciendo que la mayoría de esposos no esperan que sus esposas se conviertan en sirvientas. Traté de hacerle entender que no hablaba de servidumbre, sino de muestras de afecto y consideración. Le puse como ejemplo a mis padres, como mi madre siempre guardaba cena a mi padre, no por obligación, sino porque lo amaba y se preocupaba por él. Pero Jessica solo se atrincheraba más en su postura, diciendo que yo intentaba hacerla sentir culpable por tener límites. Entonces lancé una pregunta directa: ¿qué haces tú para demostrarme que me valoras como esposo y no solo como proveedor? Ella se quedó callada un momento, luego respondió que mantenía la casa limpia, que velaba por Anthony e Isabella, y que siempre estaba en casa cuando yo volvía. Estás aquí, como también lo está un mueble, le contesté. Eso la incomodó, aunque trató de decir que no era justo. Quise profundizar: ¿qué crees que yo aporto a nuestro matrimonio más allá del dinero? Ella guardó silencio durante mucho más tiempo, hasta que al fin murmuró: eres un buen proveedor y eres decente con los niños. Eso fue todo. Esa era la imagen que mi propia esposa tenía de mí. No pude evitar preguntarle entonces si me amaba a mí o solo amaba lo que yo podía dar. Se enojó de inmediato, acusándome de manipularla con preguntas de trampa. Me dijo que, por supuesto, me amaba, pero que el amor no era solo un sentimiento, sino también responsabilidad y trabajo en conjunto. Le respondí que la palabra socios no podía usarse en vano. Los socios toman decisiones juntos, consultan las cosas importantes, se apoyan y se incluyen mutuamente. Tú decides sin mí, gastas sin consultarme, y cuando te pido consideración básica, lo tratas como un capricho exagerado. Jessica me acusó de torcerlo todo, de ser injusto, de exigir lo imposible. Pero esquivó, una y otra vez, darme una respuesta clara sobre lo más esencial: si me amaba o solo amaba lo que yo proveía. La charla se prolongó más de 1 hora. Yo intentaba explicarle lo aislado que me sentía, cómo dolía que me mandara a cocinarme solo tras un día extenuante. Ella insistía en que exageraba,
que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles y que yo pedía demasiado. Finalmente le hice una pregunta que lo resumía todo: si mañana pierdo mi empleo y no encuentro trabajo en 6 meses, ¿seguirías queriendo estar conmigo? Ese silencio, breve pero contundente, fue la respuesta que necesitaba. Ese viernes presenté la demanda. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, le entregaron la notificación. A las 10 de la mañana me llamó fuera de sí, gritándome que era egoísta, que la estaba dejando a ella y a los niños, que era cruel. Le respondí que llevaba meses intentando hablar con ella de todo esto y siempre minimizó mis sentimientos. Me dijo que jamás supo que pensaba en el divorcio. No tenía por qué haberte amenazado con eso, contesté. No debería necesitar poner la palabra divorcio sobre la mesa para que me trates como a tu esposo. Esa noche, al regresar a casa, la encontré llorando. Me preguntó cómo podía hacerles esto, que no entendía, que las cosas no eran tan graves. Anthony e Isabella estaban en casa de su hermana, así que hablamos a solas. Ella insistía en que yo estaba destruyendo la familia por tonterías como una cena. Manteniendo la calma, le contesté lo mismo que a mi abogado: aquí no soy tu esposo, soy tu respaldo económico. Y no pienso seguir viviendo así. Entre lágrimas, me juró que sí me amaba, que estaba equivocado, que yo estaba acabando con todo por nada. Yo le respondí que, si realmente eran tonterías, nunca le habría costado tanto corregirlas cuando se lo pedí. Ahora era demasiado tarde. Me rogó: puedo cambiar. Haré la cena, te incluiré más, haré lo que quieras, solo no lo hagas. Le contesté que el simple hecho de que creyera que debía forzarse a incluir a su marido ya era la prueba de lo perdido que estaba nuestro matrimonio. Me preguntó si todavía había forma de arreglarlo. Le dije que esa posibilidad existía meses atrás, cuando empecé a mostrarle mi dolor y lo despreció. Hoy era yo quien estaba tomando la decisión que ya no podía seguir aplazando. Anthony e Isabella perciben que algo no está bien, aunque aún no saben los detalles. Yo duermo en la habitación de huéspedes y ya encontré un apartamento cercano al trabajo, con un contrato mes a mes, mientras avanza el proceso. Lo más duro ocurrió anoche. Isabella se acercó tímidamente a la puerta de la habitación y con voz temblorosa, me preguntó si estaba enojado con ella y con Anthony. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Fue el recordatorio más doloroso de todo lo que esta situación implica. Cuando Isabella me preguntó si todo lo que estaba pasando significaba que yo ya no iba a ayudarla con su proyecto de ciencias, le respondí con firmeza que los problemas de adultos no tenían nada que ver con ellos y que, por supuesto, contaba conmigo para su feria de ciencias del próximo mes. No iba a fallarle en eso. Mi abogado, Jonathan Rivera, me explicó que el proceso sería bastante sencillo, ya que Jessica y yo no teníamos hijos en común ni bienes compartidos de gran peso. El escenario más probable era que ella tendría que buscar un lugar acorde a lo que pudiera pagar con sus propios ingresos, y que los niños, Anthony e Isabella, se adaptarían con el tiempo. Los niños son mucho más resistentes de lo que solemos creer. Aún así, la tristeza me golpeaba, porque aunque no eran mis hijos biológicos, yo los quería de verdad. No podía aceptar seguir mostrando delante de ellos que está bien dejarse tratar como si valiera menos que una cuenta bancaria. Mucha gente me preguntó por el tema de la custodia o el contacto con mis hijastros. Hablé con Jonathan Rivera sobre eso, y me dejó claro que, al no haberlos adoptado legalmente, no tenía derechos automáticos. Sin embargo, mi idea era pedirle a Jessica que me permitiera seguir presente en sus vidas de alguna manera. De verdad me importan. Jessica me llamó 6 veces en un solo día para hablar. No estaba preparado para esa conversación y le pedí que, por ahora, todo se manejara a través de los abogados. Mientras tanto, Chris, uno de mis mejores amigos, vino a visitarme con pizza y cerveza. Era la primera vez en casi 2 años que tenía a un amigo en casa. Jessica nunca me prohibió recibirlos, pero siempre encontraba algún pretexto para evitarlo: los niños tenían tarea, ella tenía dolor de cabeza, había que limpiar. Comprendí, demasiado tarde, que había estado caminando sobre cáscaras de huevo en mi propio hogar. 6 semanas después. El divorcio avanzaba sin contratiempos. Al inicio, Jessica intentó exigir la mitad del valor de la casa, pero su propio abogado le hizo ver que era una postura insostenible. Finalmente acordamos que ella recibiría unos $15,000 por las mejoras que habíamos hecho en la vivienda, lo cual me parecía justo. Yo conservaría la casa, mis cuentas de retiro y mi camioneta, ella se quedaría con su coche y el equipo de su trabajo freelance. Por ahora, se mudaría con su hermana, quien vivía en un buen distrito escolar. Eso significaba que Anthony e Isabella no tendrían que cambiar de escuela a mitad de año, algo que me tranquilizaba. Los niños parecían llevar la situación mejor de lo esperado. Al final, son más adaptables de lo que los adultos creemos. El cambio más llamativo fue cómo Jessica comenzó a tratarme una vez que entendió que no había marcha atrás.
De pronto se convirtió en la esposa que yo había deseado durante años. Preparaba la cena, me preguntaba cómo había estado mi día, se mostraba cariñosa y hasta me incluía en sus conversaciones. Resultaba casi irónico. Si me hubiera mostrado así hace 6 meses, lo habría valorado. Ahora, en cambio, todo me parecía vacío, un acto desesperado motivado por el miedo, no por amor. Una tarde incluso me recibió con mi comida favorita lista sobre la mesa y me ofreció un masaje en los hombros después de un día largo de trabajo. Me preguntó si su nueva actitud hacía alguna diferencia. Le respondí con calma, lo único que me demuestra es que siempre tuviste la capacidad de tratarme como a tu esposo, pero elegiste no hacerlo hasta que hubo consecuencias. Ella lloró, dijo que me había dado por sentado y que había olvidado mostrar gratitud. Le creí que estaba arrepentida, pero eso no cambiaba nada. Había tenido 3 años para demostrarlo, solo reaccionaba ahora porque perdía su seguridad económica. Yo, por mi parte, decidí quedarme en mi apartamento aún después de que el divorcio se concretara. Es más pequeño que la casa, pero se siente verdaderamente mío. Disfruto cocinar para mí mismo, invitar amigos sin sentir que estorbo, ver lo que quiero en la televisión sin que me reprochen por no priorizar los programas infantiles. Anthony me envió un mensaje la semana pasada pidiéndome ayuda con su proyecto de ciencias. Jessica accedió, y pasamos la tarde del sábado en mi apartamento construyendo un volcán en miniatura. Me hizo bien verlo, y confirmé algo importante: puedo seguir siendo una influencia positiva en sus vidas sin estar casado con su madre. Durante la actividad, Anthony me preguntó por qué me había mudado. Le respondí con sencillez: a veces los adultos descubren que quieren cosas diferentes, y es mejor vivir separados que vivir infelices juntos. Luego me miró y dijo: ¿eres más feliz ahora? Pensé unos segundos y le contesté la verdad: sí, campeón, lo soy. Al día siguiente, Isabella vino para trabajar en su propio proyecto, un modelo del sistema solar. Mientras pintábamos los planetas, me hablaba emocionada de cuál le gustaría visitar. Fue una tarde tranquila, sin tensión, sin esa sensación de tener que medir cada palabra. Solo disfrutamos de la compañía. Cuando Jessica vino a recogerla, se quedó unos segundos en la puerta, mirando alrededor, y me dijo: «¿Te ves más ligero?». Le contesté: «Lo estoy. No estoy saliendo con nadie, aunque tampoco descarto hacerlo más adelante. Aprendí lo que no estoy dispuesto a tolerar y lo que sí necesito en una relación: alguien que me vea como persona, no solo como proveedor». Jessica y yo ahora somos cordiales. Siempre estaremos ligados por los niños, y eso está bien, pero ya no intento ganarme el afecto de alguien que nunca quiso darlo. Ella, mientras tanto, empezó a trabajar más horas y hasta habla de retomar los estudios para tener un empleo más estable. Parece que perder a un esposo que pagaba la mayor parte de sus gastos es un buen incentivo para aprender a valerse por sí misma. La semana pasada, Jessica me preguntó si yo pensaba que era una mala persona. En lugar de darle una respuesta simple, le dije que no veía las cosas en blanco y negro. Que no la consideraba mala, pero que durante años se conformó con un esquema en el que ella recibía comodidad y yo cargaba con el peso. Nunca se preguntó si aquello era justo. Lo que hizo no nació de la maldad, pero la intención no borra las consecuencias. Hoy vivo con más calma que nunca. No estoy persiguiendo el cariño de alguien que no quería dármelo, ni tratando de llenar un vacío con esfuerzos que nunca fueron correspondidos. Ahora dedico mi energía a construir una vida que me pertenece, pasar tiempo con Anthony e Isabella cuando puedo, enfocarme en mi trabajo, invitar amigos sin excusas y, sobre todo, no sentirme un extraño en mi propio hogar. No descarto que en el futuro llegue alguien más a mi vida, pero no tengo prisa. Esta experiencia me enseñó que lo más importante es reconocer a tiempo cuando una relación deja de ser un espacio de apoyo y se convierte en una carga. Aprendí que no se trata de pedir demasiado, sino de pedirle a la persona equivocada. Y esa lección, aunque dolorosa, me devolvió algo que había perdido hacía mucho: mi libertad.